y de las tinieblas o de la guerra. Mientras que el templo de Dios fue edificado y algún día será reedificado en Jerusalén, la Torre de Babel, que fue la primera rebelión masiva contra los mandamientos de Dios y el primer esfuerzo humano para abortar el plan de Dios, será edificada en Babilonia, que es actualmente Irak, o la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar. Mientras que la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad eterna, la Nueva Babilonia, la que se va a reconstruir, es descrita como una ciudad que será destruida por Dios al finalizar los 7 años de la tribulación. Rápidamente vayamos a Apocalipsis capítulo 17, de donde tomamos el título El misterio de Babilonia, y la pregunta lógica a continuación es ¿por qué se le califica como un misterio? El capítulo 17 de Apocalipsis relata o describe a Babilonia como un sistema religioso dentro de una ciudad. Y el capítulo 18 nos describe otra Babilonia, pero con otras características. Porque el versículo 1 del capítulo 17 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, diciéndome, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero en el capítulo 18, versículo 1, después de esto vi otro ángel. Aquí nos damos cuenta que son 2 Babilonias completamente diferentes. Uno de los 7 ángeles le revela a Juan quién es la Babilonia misteriosa, religiosa, y otro ángel completamente distinto le revela a Juan que vendrá una ciudad que se construirá en Irak. Y vamos a ver que esto es literal. Aquí no hay ningún lenguaje figurativo, ni tampoco imaginativo, ni tampoco espiritualizado. La Biblia claramente nos muestra que va a ser reconstruida una ciudad en Irak, que es la nación moderna que corresponde a Babilonia en todas las sagradas escrituras. Pero veamos en los primeros 5 versículos del capítulo 17 para tener una introducción, y de ahí vamos a continuar desarrollando estas interesantes conferencias que nos abrirán un panorama completamente nuevo para muchos y descubrir los misterios de Dios encerrados, codificados en la palabra de Dios para los entendidos. Porque así lo dice Daniel capítulo 12, los entendidos, nada más los entendidos, van a entender en el tiempo en que nos encontramos. Y los entendidos comprenderán todas las cosas, lo dice Daniel capítulo 2. Yo oro que tú seas uno de esos entendidos, que tus 5 sentidos espirituales estén completamente abiertos, que siempre cuando oigas la palabra de Dios, tu alma esté limpia para que entre, crezca, desarrolle y produzcas frutos. Porque de otra manera vendrás cada domingo, cada miércoles o cada jueves y oirás la palabra de Dios, te entrará por acá y te saldrá por acá. Pero nunca ha permanecido dentro de ti para cambiar tu vida interior. Si no te ha transformado la palabra de Dios, si no ha dado fruto, si no ha cambiado tu manera de ser, tu manera de pensar interiormente, la palabra de Dios ha sido sembrada entre espinos y entre piedras. Y ojalá que en estos tiempos tu corazón esté listo y preparado para que la palabra de Dios comience ya a ser recibida en tu vida y produzcas fruto al 100%. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado
con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien. Antes que nada, tratemos de descifrar lo que significa la palabra misterio, porque es lo que va a cubrir durante toda esta serie, estas conferencias. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra misterio, se usa en cuanto a la iglesia, en cuanto a Jesucristo, ahora en cuanto a la ramera, que vamos a ver quién es. Pero la palabra misterio, musterión, en el griego significa una verdad no revelada. Entonces, en el Nuevo Testamento es revelado. Cuando ya dice un misterio es porque ya se reveló. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 53. Comienza Pablo diciendo: he aquí les digo un misterio, que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Pregunta: ¿por qué Pablo le adjudica la palabra misterio al rapto o al arrebatamiento de la iglesia? Porque en el Antiguo Testamento esta verdad del arrebatamiento de la iglesia no había sido revelada. Dios le revela nada más a Pablo, no a Santiago, ni a Juan, ni a Pedro, a ninguno de los apóstoles. Solamente a Pablo le revela, le abre el entendimiento para que pueda comprender Pablo que vendrá un tiempo cuando un grupo de cristianos en el mundo no vamos a morir. Este es el misterio, que en el Antiguo Testamento esta doctrina del rapto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces era un misterio, y por eso es hasta el Nuevo Testamento que Dios quita el sello de muchos misterios del Antiguo Testamento para revelarlos a nosotros, la iglesia. Veamos rápidamente esto. Mantengan ahí la página Apocalipsis 17, en el libro de los Efesios, capítulo 3. Para respaldar esto y que tu entendimiento sea aún más claro con la palabra de Dios. Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Escuchemos esto: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio que se le reveló a Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. No sabían en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas, ni se había revelado que Dios iba a formar un nuevo cuerpo, que a Israel lo iba a sentar en la banca y que entonces Dios iba a introducir en esta época de la gracia que se llama, o la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, que durará 2000 años, iba a introducir a un nuevo cuerpo que ahora solamente no habría puros judíos. En el Antiguo Testamento Cristo lo dijo: vengo por las ovejas de Israel. Dios había tratado con Israel, pero Dios le da carta de divorcio a Israel, y ahora levanta una nueva entidad que se llama la iglesia, que somos todos nosotros.
Pero en el Antiguo Testamento nadie podía comprender que vendría el tiempo cuando Dios iba a usar una entidad de italianos, mexicanos, guatemaltecos, franceses, judíos, de todas las nacionalidades, y formar algo que no existía en el Antiguo Testamento: la iglesia, que fue formada en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, mediante el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu fuimos todos unidos, amalgamados, y la iglesia ahora no es un edificio, no es unas ceremonias, no son preceptos, somos un cuerpo. La iglesia somos un cuerpo. 1 Corintios 12, uno es la oreja, otro es la nariz, otro es la pierna, el otro la pierna izquierda, pero la cabeza es Cristo. Entonces, esto no existía en el Antiguo Testamento y por eso se le llamaba un misterio. Entonces vemos que los misterios son revelados a los apóstoles y dejan de ser misterio porque Dios nos da la revelación. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 17. Y cuando leemos estos 5 versículos que acabamos de leer, inmediatamente surge a nosotros una confusión impresionante. ¡Qué barbaridad! La ramera que fornicó con los reyes de la tierra, vestida de escarlata, montada sobre una bestia. Encontramos un lenguaje, ¿verdad?, impresionantemente simbólico, que no podríamos nosotros interpretarlo de ninguna manera con la mejor imaginación que tuviéramos, porque es un lenguaje encerrado, codificado espiritualmente, que solo el Espíritu Santo nos puede dar el símbolo o descifrarnos lo que quiere decir. Y esta es la razón por la cual en el versículo 7 necesitamos la intervención de Dios, del Espíritu Santo, para interpretarnos todas las cosas que no podemos entender. Y veamos de qué forma el Espíritu Santo, a través del ángel, le revela a Juan quién es esta mujer y qué es esta mujer. Y le dice en el versículo 7, el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué asombras? Estoy bien confundido hoy, angelito, ¿verdad? Este es un relato, no entiendo nada de lo que me acabas de decir. Y le dice entonces el ángel: yo te diré el misterio. O sea, vuelvo a repetir, Babilonia la ramera deja de ser un misterio. Y vamos a ver cuál es este misterio. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y comienza el ángel a revelarle a Juan, diciéndole: la bestia, pongan mucha atención, abran sus oídos espirituales, que tu alma esté limpia, que puedas asimilar la bendita palabra de Dios. La bestia que has visto era tiempo pasado. Y no es, hasta 2000 años cuando escribió el Apocalipsis Juan, la bestia no existía, pero había existido antes del primer siglo de la era cristiana y está para subir del abismo. Vemos inmediatamente que el ángel explica a Juan: esta bestia que tiene arriba a la mujer sentada es alguien, es una entidad espiritual que existía antes de lo que te estoy diciendo. Sin embargo, ahorita, en el tiempo que estás escribiendo esto, esta bestia todavía no ha salido, no es, porque está en el futuro, va a salir de un lugar que se llama el abismo, y va a salir de esta prisión subterránea en el mundo, va a salir para poseer a un hombre llamado el anticristo. Entonces el anticristo tendrá 2 espíritus. El anticristo tendrá su espíritu porque tendrá que ser un ser humano, porque dice Apocalipsis 20 que será echado al lago de fuego. Y al lago de fuego no echas una máquina, una computadora, o a las Naciones Unidas, como muchos lo han interpretado, que el anticristo es una computadora, que es una máquina, barbaridades y medias, ¿no? Porque lo quieren interpretar sin tener la palabra de Dios, o según lo que mi imaginación dice.
Pero el anticristo, al ser echado al lago de fuego, va a ser un ser como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico que existió antes en algunos de los imperios que vamos a ver más tarde, y que entonces va a salir cuando el anticristo nazca en el mundo. Y tal vez los primeros 30 años del anticristo en esta tierra será un hombre político normal, que nadie sabe quién es, pero a los 30 años, al igual que Cristo, a los 30 años, el Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán, se abrieron los cielos, una voz dijo: este es mi Hijo bien amado. Y a los 30 años, de acuerdo al Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ser sacerdote antes de los 30 años en el Antiguo Testamento. Cristo, al cumplir 30 años, es bautizado, y ahí comienza el ministerio de Cristo. Y así comenzará el ministerio del anticristo. Posiblemente a los 30 años también de edad, él será poseído, pero no por el Espíritu Santo, sino por la bestia que sube del abismo. Muy bien, hasta ahí más o menos vamos bien, y vamos a ver a continuación. Y los moradores de la tierra, versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, muy bien, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que vimos que tenía la bestia, ¿verdad?, en el versículo 3, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído, o sea, en el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Síganme con mucho cuidado, apúntalos: Asiria, Egipto, Babilonia, los medos y los persas, y ¿quién siguió después? Los griegos. Son los 5 imperios que ya habían caído antes del apóstol Juan, hace 2000 años. Son 7 gobernantes, son 7 líderes, son 7 reyes que ya han caído. Uno es, ¿quién es el que era? Roma. Era el imperio bajo el cual nació Jesucristo y murió Jesucristo. Roma es ¿el qué? El quinto. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Después de Roma, ¿quién sigue? El gobierno de 10 cuernos, que vamos a ver. Los 10 cuernos representan la confederación del Mediterráneo, que formará el gobierno del anticristo. Entonces, estos 10 cuernos que tiene la mujer, lo vamos a ver ahorita, no han venido, le dice Juan, pero están por venir. Y la bestia que era y no es el octavo. O sea, antes de que el anticristo surja, y esto está de acuerdo a Daniel capítulo 7, antes de que el anticristo surja en el mundo, se tiene que formar una confederación de naciones de 10 gobernantes, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de acuerdo a Daniel capítulo 2, en el estatua de Nabucodonosor. Y cuando estos 10 gobernantes ya estén unidos para formar una confederación para comenzar a gobernar el mundo o repartirse el mundo entre estos 10 gobiernos, dice Daniel 7, ya que estén los 10 gobernantes, dentro de uno de ellos saldrá el anticristo. De entre uno de los 10 gobernantes saldrá el cuerno pequeño, con el que Daniel lo califica en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces, ¿vamos bien? Tranquilos, no se vayan a empachar. Muy bien. Y los 10 cuernos, versículo 12, que has visto, todo esto lo está explicando el Espíritu Santo, son 10 gobernantes o 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, serán los 10 gobernantes
que formen el gobierno del anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Entonces, antes de que el anticristo diga, pues, ¿qué es Gorbachev? ¿Qué es Putin? ¿Qué es Obama? ¿Qué es Barack Obama? ¿Qué es el Papa? No hagamos especulaciones. La cronología bíblica es maravillosa. Y cuando la entendemos y podemos realmente poner las piezas juntas en el rompecabezas, podremos descansar y ver un poco. Y porque Dios quiere que veamos claramente el panorama. Porque mientras más claro lo veamos, más paz vamos a tener que ya nos vamos. Aleluya. Más seguridad tendremos y no haremos caso que se cayó un ovni, que el petróleo, que el cash lo van a quitar, etcétera, etcétera, que guerra, que amenaza nuclear. No nos va a preocupar absolutamente nada porque estamos en las manos de un Dios que nos dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creer en Dios, crean también en mí, les dijo Cristo a los discípulos antes de morir. Lo primero que nos dice Dios es: no permitas perder la paz. Se murió tu abuelito, lo vamos a alcanzar. Se murió tu hijo. Todo lo que esté pasando alrededor del mundo es temporal. Todo es temporal. Vamos de paso nosotros por este mundo, somos peregrinos. No te aferres a nada a esta vida. Somos peregrinos, el mundo. Juan 17, Padre, te pido y te doy las gracias porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Este planeta no es de nosotros todavía. Estamos en un planeta bajo la guerra. Estamos en un mundo de pecado, de muerte, de sombras, de tinieblas, de crímenes, de violaciones, de degradación moral que se está corrompiendo ante nuestro alrededor. Todos los temas filosóficos están siendo derrumbados, los valores, toda la degradación ha llegado a una cúspide. Al mismo tiempo que hemos alcanzado una altura tecnológica, al mismo tiempo nos vamos degradando más y más moralmente. Estamos aquí en la computadora y vamos a llegar a la luna, y por el otro lado, nunca la degradación moral había estado tan bajo, nunca. ¿Vieron los últimos conciertos de Madonna? No me digas amén, ¿eh? Ay, me mandan videos, ¿verdad? A eso me refiero. No, hermano, ¿cómo cree usted que yo voy a ir a esos conciertos, no? O a los de las entregas de los Grammys. Digo, no podemos más que darnos cuenta que el diablo ya no se disfraza. El diablo ya se quitó su máscara y se está presentando ya como lo es. En estos conciertos vestidos de diablo, bebiendo sangre, vomitándose enfrente de los cantantes ahí, o sea, una degradación que dices tú, Dios mío, y respaldado, ¿verdad?, por compañías farmacéuticas. O sea, no podemos llegar ya más bajo moralmente. El 60-65% del mundo están aprobando esta conducta antimoral, antibíblica, pisoteando los mandamientos de Dios. Dios tiene que venir ya pronto. Él no puede permitir esto ya. Y finalmente, ¿quién es la mujer? La famosa ramera. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una ciudad en los próximos años, en un futuro más cercano de lo que nos imaginamos, una ciudad en el mundo se va a convertir en el centro de la religiosidad y del ecumenismo de todas las religiones del mundo. Satanás va a lograr que se puedan adherir a una sola religión, la mayor parte de las religiones, y se va a convertir en una de las ciudades que más han perseguido o que van a perseguir más a los judíos y a los cristianos. Ahora bien, ¿cuál es esta ciudad en Apocalipsis 17? Veamos algunas características entre esta ciudad
y el Vaticano. Versículo 2. Esta ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entendamos lo siguiente. La Biblia, cuando usa la palabra fornicar, se refiere a cualquier relación sexual ilícita. La única esfera donde Dios ha permitido las relaciones sexuales, nada más, es en el matrimonio. Nunca antes del matrimonio, y ya casados no te puedes ir con otra mujer o con otro hombre. Entonces, la única esfera, Dios diseñó el matrimonio para que ahí fuera bendito el sexo. Entonces, cuando alguien fornica, es cuando tiene relaciones antes del matrimonio o cuando se sale del matrimonio y comete adulterio, cualquier relación ilícita, transexualismo, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, pedofilia, es fornicar. Son relaciones ilícitas. Te has vendido, has traicionado los votos que debemos tener delante de Dios. Muy bien. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra fornicar la usó Dios con Israel. Y cada vez que Israel le decía a Dios, mira, no te necesito, y se iba con Asiria o se iba con Egipto, que eran las naciones más cercanas en ese tiempo, Dios le llamaba, te has ido, oh Judá, oh casa de Israel, y has fornicado con los reyes de la tierra. O sea, fornicar es, te has prostituido. ¿Y qué es prostitución? El sexo bajo la venta. ¿Quién es una persona prostituta? Una persona que vende su cuerpo, ¿verdad? Vende el sexo por dinero. Pero no solamente hay prostitutas, hay prostitutos también. Hay hombres que también entregan su cuerpo por dinero o por favores monetarios. Y en el ámbito espiritual, de la misma forma, políticamente, Israel cometió fornicación, se prostituyó cuando se vendió a otras naciones para creer que esas naciones, Egipto o Asiria, los iban a proteger de sus enemigos y no Jehová. Y así la prostitución en el siglo XXI. Tú crees que si vendes tu cuerpo y vas a recibir dinero, por eso Dios no te va a proveer y por eso te atreves a prostituirte, porque no crees las promesas de Dios y vendes tu cuerpo. Y yo lo he dicho, lo mismo en el ministerio. Un pastor que es llamado a ser pastor y se quiere meter a la política, ha prostituido su ministerio. También nosotros podemos prostituirnos, cualquiera se puede prostituir en cualquier área. Es cuando te vendes o tus convicciones las crucificas y pues si este partido me conviene más ya que hay más dinero, ya no tengo convicciones, antes pertenecía yo a este partido, me voy a otro partido, prostituyo mi llamado, mi política, mi filosofía, mis convicciones por amor al dinero y que me vaya mejor en la vida. ¿Se dan cuenta qué importante es tener convicciones profundas, que nadie te mueva y que mantengas tú? Eso es lo que se llama integridad. Integridad. Cuando te mantienes dentro de tus convicciones y vives conforme a tus convicciones. Entonces, cuando dice aquí que esta ramera o esta ciudad se ha fornicado con los reyes de la tierra, ¿cuál es la única ciudad desde hace 2000 años? Porque observen el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Esto está en presente continuo. En el tiempo de Juan, ¿cuál era la ciudad que estaba gobernando? ¿Atlacomulco? ¿Toluca? ¿Tlalnepantla? Roma. Si dijera, esta es la ciudad que reinará, pero ya el Espíritu Santo nos comienza a dar aquí bastante información sólida para darnos cuenta que Roma ya estaba prostituyéndose, y lo sabemos, que Roma, ¿verdad? Cuando el último emperador Constantino dice que se convierta en la batalla de Milvain, cuando ve en el cielo una señal que decía, por este signo vencerás, se vende y se convierte. Era políticamente, decimos, L.A. Magata, pero revolcada, decimos en México. Roma era políticamente y Roma no ha dejado de existir, simplemente Roma dio una voltereta y ahora se llama el Sacro Imperio Romano. Se convirtió ese imperio
en un imperio religioso, cuando Dios jamás nos llamó a involucrarnos, a hacer una guerra o a convertirnos en un imperio. La iglesia tiene su llamado y no es el llamado que hizo Roma. El Vaticano es la única religión en la historia desde hace 2000 años que tiene un asiento en las Naciones Unidas. El Vaticano es un Estado. Oye, pero ¿cómo? ¿Eres Estado o eres religión? Ni el hinduismo, ni el mormonismo, ni el islam, ninguna religión tiene una ciudad con policía, con bancos y que políticamente tiene una representación ante la Organización de las Naciones Unidas. La única es el Vaticano. Han fornicado los reyes de la tierra, o sea, se ha vendido y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Quién es una persona embriagada? Una persona que al ingerir alcohol o otras sustancias pierdes el control de tu mente, no sabes lo que haces y después te arrepientes porque no estabas en tus 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta religión? Ha emborrachado a la humanidad, los ha atarantado y han seguido, ¿verdad?, de una forma como borreguitos, sin tratar de investigar por qué pasa lo que está pasando. ¿Cómo es posible que hayan dicho que para que puedan seguir a Dios no necesitaban casarse los pobres curitas o los sacerdotes católicos? El celibato sacerdotal. Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo que el que sirve a Dios tiene que casarse, es bueno casarse y tener hijos. Pero ¿por qué instituyeron esto? ¿Por qué inventaron que al tomar la hostia tomas a Jesucristo y lo tomas el domingo, se te sale el lunes a viernes y lo vuelves a tomar el domingo? Bueno, son 37 herejías que no están en la Biblia. Los niños, que si un niño no lo bautiza se va al limbo. ¿Dónde está el limbo, por el amor de Dios? Ni en la Biblia del Mormón está. Que hay que rezarle a San Jerónimo y a San Mateo cuando Jesucristo dijo: yo abrí un camino nuevo y vivo al Padre desde la cruz a nuestros días. No necesitamos a ningún intermediario. Él es el único, Hechos 4:12, el único mediador. Ya no hay vírgenes, ya no hay santos. Él es Jesús el que nos llevó al Padre por el camino, vino nuevo que es su sangre. Entonces vemos de qué forma todo esto comienza a adquirir sentido. Ahora dice el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, de color morado, sentado sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y la mujer estaba vestida de púrpura. El púrpura es el color del Vaticano, del Papa y de los cardenales, y de escarlata y el morado, adornada de oro, piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No sé cuántos de ustedes, lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, pero tengo que decir la verdad. A mis amigos y parientes católicos les he preguntado muchas veces: oye, tía, tío, abuelo, ¿tú sabes lo que es la misa? Mijito, déjame pensar qué es la misa. Es la Eucaristía, cuando le elevan y le entregan al Señor. De acuerdo, mira, querido abuelito, querido compadre, querida tía, querido tío, ¿cómo es posible que tú sigas un sistema filosófico o una ideología religiosa sin ni siquiera saber qué es lo que enseñan? El vino los ha embriagado. O sea, siguen porque mi abuelito fue de esta religión, mi papá fue de esta religión, mi mamá fue de esta religión. Yo tengo que seguir exactamente lo que he heredado de mis... Oye, pero a lo mejor tu abuelita estaba equivocada y tu papá también. Entonces creo que cada quien somos responsables de investigar la verdad. Eso me pasó a mí y a nuestra familia y a muchos de ustedes también. Yo les he platicado, a los 13 años entré al seminario salesiano ahí en Acapulco, Guerrero. Quería yo ser cura. Y cuando llegaron en la noche y me dijeron que tenía que ser el voto sacerdotal,
¿Qué es eso? Le dije al arzobispo que nos visitó ahí en el seminario, pues que no se pueden casar, muchachitos. ¿Cómo que? ¿Y luego la güerita esa que pasó? Le hablé a mi papá y le dije, papá, fíjate que me acaban de decir que no puedo casar. Yo aquí no puedo seguir. Yo de por sí que fui bien enamorado desde que era niño, ¿no? Y mi papá fue por mí rápido y me sacó del seminario y estaba feliz de la vida mi papá. A pesar de que mi papá traía el cordón de San Francisco y éramos católicos de nombre, nunca fuimos a la iglesia, ni a la misa tampoco. O sea, algo tenía mi papá que le molestaba, que sabía que no era verdad, ¿no? Pero vemos nosotros claramente que son los colores y el cáliz cuando el cura entra al altar. Y me acuerdo porque fui acólito. ¿Se acuerdan los acólitos? Ya no usan los acólitos. Entonces, antes de pasar al seminario, pues como fui lasallista, mi hermano Alexandro y yo fuimos primaria y secundaria en el Colegio La Salle, que es muy buena, académicamente es muy buena educación, pero nos lavaron el cerebro que querían que fuéramos hermanos de La Salle en San Juan Bautista de La Salle y comenzamos de acólitos en Acapulco. Y me acuerdo que me tuve que aprender en latín todas las respuestas que el padre decía cuando subía el cáliz. Y el padre al entrar al altar dice, introibo al altare Dei adiam collettifica juventutes meam. Me introduzco, o sea, cuando el cura entra a la misa y levanta el cáliz, está diciendo, me estoy introduciendo, nada más escuchemos esto, al altar de Dios. Ahora el altar somos nosotros, para poder convertir el pan y el vino en el cuerpo de Jesucristo. De acuerdo al segundo concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, aquí está la cruz, se la brincaron. Lo mismo que los fariseos y los judíos esperando sacrificios no hicieron caso que con un solo sacrificio, Hebreos 10, nos hizo perfectos para siempre. El sacrificio de Cristo quitó ceremonias, quitó ritos, quitó mediadores. Ahora su muerte en la cruz es suficiente para poder llevarnos al Padre. Y Roma sigue cada vez que celebra la misa repitiendo el sacrificio simbólicamente para que después te den la famosa hostia y estés creyendo que recibes a Cristo. Porque de acuerdo a un poder mágico, ellos convierten la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Le ganaron a David Copperfield. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, etcétera, etcétera, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El Vaticano puede ser esta ciudad, o si no es esta ciudad, el sistema religioso, va a estar incluido el Vaticano. Y todas el protestantismo apóstata también. Porque dentro de nuestras iglesias evangélicas, ustedes no tienen ni idea cuántas iglesias que dicen evangélicas están apostatando, uniéndose al Vaticano, yendo con el Papa, rindiéndole pleitesía y honores al Papa. Me reservo los nombres y me reservo las denominaciones, pero es cada vez más y más y más con el propósito de tener más adeptos, de vender más sus materiales, vender más sus conferencias, porque ahora los católicos es otro mercado que tenemos que mandar, y para poder alcanzar a los católicos tenemos que hacernos como ellos y aceptar lo que ellos enseñan y no ir en contra de ellos ni hablar la verdad. Dios nos libre, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Ya no estamos en tiempos en que tenemos que escondernos. Tenemos convicciones y tenemos que abrirle los ojos a la gente, con misericordia y con respeto y con amor también por ellos. Pero esta es la verdad, que es la religión más prostituida de todas las religiones. Le ganó al hinduismo y le ganó a todas, porque ninguna conoció a Jesús más que Roma. Y ellos aparentan decir que creen en la Biblia y que creen en los apóstoles y que creen en los ángeles y en otras cosas que la Biblia enseña. Pero en cuanto a sus acciones, se han prostituido completamente. Ahora, muy bien, para terminar, veamos rápidamente en Zacarías capítulo 5, una profecía. Todo esto lo estamos armando como un rompecabezas, donde nos confirma que este lugar va a ser en Irak en cuanto a la comercial
Y en cuanto a la religiosa, posiblemente sea Roma. Posiblemente Roma sea los cuarteles generales, y no es coincidencia que desde el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis, en los 90s, convocó a una reunión de brujos. El Papa Juan Pablo II convocó a una reunión de brujos, de espiritistas, de hindúes, de musulmanes, de mormones, de testigos de Jehová, de zoroastristas y de todas las religiones del mundo. Y se juntaron en la ciudad de Isis, bajo el Papa Pablo II, donde les dijo: unámonos todos en un solo Dios y oremos todos, porque todos buscamos la paz y la verdad. ¿Será eso cierto? Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. El libro del Corán dice que Jesucristo no murió por nuestros pecados, que fue un falso profeta o un profeta nada más. Los mormones dicen que podemos ser muchos dioses y casarnos 30, 40 veces según tengas de ingresos económicos. Y así podemos ver todas las religiones, el Islam, ¿verdad? El hinduismo, el zoroastrismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decir que todos tenemos la verdad? Todas tienen diferentes verdades. Y viene un hombre llamado Jesús y dice: yo soy el camino. No eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y todos, ¿cómo que? Eso es radicalismo, eso es excluirnos. No, es que es la verdad. No puede haber 2 verdades, ni 3 verdades, ni 4 verdades, porque entonces caeríamos filosóficamente en el relativismo. O sea, esa es tu verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No me molestes con mi verdad. ¿Sabes una cosa? Que no puede haber 4 o 5 verdades diferentes. Una tiene que ser la verdad, porque si no hay verdades absolutas, entonces no existe la verdad. Se acabó. Salte de la facultad de filosofía. O sea, cuando comenzamos a pensar con un poco de coherencia, de lógica elemental y de racionalismo, nos damos cuenta a la brutalidad y a la estupidez a la que hemos llegado. El mundo está embriagado con el vino de la fornicación de las religiones falsas. Y nosotros hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres la luz en tu familia, en tu escuela, en tu taller, en tu bufete de abogados, en tu oficina, en tu hospital, en tu clínica. Tú y yo somos los testigos, y para eso se nos dio el Espíritu Santo, para no tener miedo. ¿Miedo de qué? Dios te dice: nadie te puede tocar si yo no lo permito. No tengas miedo, di la verdad. Ahora no la dices porque no estás convencido, ni tienes tampoco convicciones propias.
acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Noten ustedes en el versículo 12 que la vida espiritual la compara el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con el día y la noche. Cuando llegan las 9, 10 de la noche, en el caso particular mío, yo a las 10:30 ya estoy roncando, ¿verdad? Tal vez 10:15, 10:30. Ya sé que es mi hora. Tengo esa disciplina de siempre tratar de dormirme esa hora. Y ya llegan las 5, 5:30, levantarme, porque ya salió el sol y tu cuerpo se acostumbra, ¿verdad? El metabolismo a los horarios donde tú estás viviendo. Bueno, de la misma manera, ¿saben ustedes a qué hora de la noche nos encontramos ahorita? Nos encontramos en el punto más oscuro de la humanidad, donde un loco que se llama Kim Jong en Corea del Norte está amenazando bombardear la isla de Guam, donde hay 163,000 personas, más de 12,000 soldados norteamericanos estacionados. Está amenazando bombardear Alaska y Los Ángeles. Está amenazando lanzar bombas contra Japón. Ya ahorita comenzó la evacuación de Corea del Sur, porque Corea está dividida en el norte y en el sur. En el sur están completamente, no son comunistas. En el norte, este hombre, Kim Jong, de 33 años, ¿verdad? Un jovencísimo, el gordito que tienes ahí arriba de tu cama. Este hombre, ¿verdad?, está tratando de recuperar Corea del Sur, amenazar Corea del Sur. En Corea del Sur hay más de 17,000 Marines o marinos Estados Unidos, y tienen un sistema ahorita, gracias a Dios, ¿verdad?, como escudo contra misiles, pero misiles Hwang-2, que no son los grandes, que viajan a más de 6,000, 7,000 kilómetros de distancia. Entonces, el mundo está ahorita así en una expectación impresionante. Anoche oí un noticiero que investigaron a los habitantes de Guam. Guam es una isla que está como a 2,500 kilómetros de Corea del Norte, entre Honolulu y Japón, en medio casi de Indonesia, Filipinas. Y fueron a la isla, una isla preciosa, ni siquiera sabía que existía esa isla. En muchos mapas ni aparece. Entonces unas playas preciosas, pero está la estación más grande norteamericana de los portaaviones y de los aviones destroyers. Y comenzaron a entrevistar los periodistas a los habitantes de esta isla, preguntándoles: ¿cómo viven ustedes ahorita que saben que ustedes van a ser el primer blanco de este señor que ya amenazó que esta semana manda 4 misiles alrededor de la isla? Y simplemente la pura radiación de esos misiles, aunque no tengan todavía cabezas nucleares, es peligrosísimo para los habitantes. Y el 80% de los habitantes contestaron: es que todos nos levantamos en esta isla sabiendo que es nuestro último día. No esperamos amanecer. Y si amanece, le damos gracias a Dios. Sabemos que en cualquier momento ya estamos, ahora sí que ya con esta amenaza de hace muchos años, desde los abuelos de este señor Kim Jong, que siempre amenazó destruir esa isla por odio a los americanos. Entonces, cuando dijeron esto, me llamó la atención, porque es la forma como un cristiano debe de vivir. Todos sabemos que al levantarnos tal vez sea el último día. ¿Sabes tú acaso si mañana amaneces? ¿Sabes tú un accidente en la carretera, una bala perdida, un asalto, un secuestro, una enfermedad? Que vais al hospital mañana: doctor, me siento de maravilla. Discúlpeme, don Pancho, pero los rayos X dicen que usted tiene cáncer y hay una metástasis que se le ha cundido por todo el cuerpo. Oiga, pero yo me siento bien. Usted se siente maravilla. Los rayos X no fallan. Usted tiene cáncer y tiene 3 meses de vida. Y así, de la noche a la mañana, te cambia el panorama de tu vida. Estoy seguro que cuando alguien recibe estas noticias, cambia completamente su manera de vivir. Se enfoca ya en nuestras cosas, se da cuenta que realmente tenemos que vivir, porque muchos de ustedes no están conscientes de eso. Aunque sabemos que vamos a morir, casi nadie vive bajo la luz de la eternidad. Mientras observamos estos acontecimientos actuales, estamos al borde de una guerra internacional. Nos han bombardeado con correos: oiga, es la tercera guerra mundial. ¿Qué pasa si Corea del Norte cumple sus amenazas?
Trump va a contestar estas amenazas. Si contestas esas amenazas, ¿cuáles son las consecuencias que habría de muertos en Corea del Norte? Porque inmediatamente Corea del Norte bombardearía Corea del Sur. Por lo menos en Corea del Sur, el primer día habría 100,000 muertos. El primer día que este hombre con su artillería, no con misiles, con la pura artillería contestara, si Estados Unidos atacara, morirían más de 100,000 personas. Ahora, hace 3 días, el presidente de China, Xi, le mandó un recado a Trump y le dijo lo siguiente: nosotros no te apoyamos si tú inicias el ataque a Corea del Norte. Si Corea del Norte inicia el ataque y ellos atacan a Estados Unidos, nosotros vamos a permanecer neutrales y no nos vamos a meter en el conflicto. Pero si Estados Unidos ataca primero y lanza el primer misil contra Corea del Norte o para destruir sus sitios nucleares, China dijo, entonces nosotros tendríamos que intervenir porque le llamaríamos una agresión de acuerdo a las leyes internacionales de la justicia en La Haya, en Holanda. Entonces, vivimos un mundo tan incierto donde sabemos que ahora no son juguetes las armas que tienen los países. Rusia tiene una base nuclear en Venezuela, apoyado por Irán. Rusia tiene bases navales en Siria y está defendiendo Siria junto con Irán y con Turquía para que Estados Unidos no entre al Medio Oriente otra vez. El Medio Oriente está siendo convertido en el Islam por el califato, donde esperan al Mahdi, al Mesías, que nosotros le llamamos Jesucristo. Y el Medio Oriente está como una olla hirviendo, sabiendo en la Biblia que ahí, en esta zona geográfica del Medio Oriente, estallará la Tercera Guerra Mundial, que en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, se llama el Armagedón. Entonces, santos de Dios, si estalla ahorita una guerra con Corea o con lo que sea, no es la Tercera Guerra Mundial. Faltan 3 guerras. Una antes de que venga Cristo en el arrebatamiento, y va a haber 2 guerras o 3 a lo más durante el periodo de la tribulación. Simplemente en el 4º sello, Apocalipsis 6 del 5 en adelante, 1/4 parte de la humanidad va a morir. En la 5ª trompeta, 1/3 parte de la humanidad va a morir. Y cuando venga la guerra del Armagedón, si no viene Cristo y desciende con nosotros en la tierra, nos auto extinguiríamos. La raza humana se autodestruiría del odio tan grande que existe en el mundo. Ahorita, en los últimos, escuchen esto, 100 años, en una ciudad llamada Charlottesville, en Nueva Jersey, antier, se levantaron después de 100 años un grupo de nacionalistas blancos que son los que forman el famoso Ku Klux Klan, con los neonazis y con símbolos de la suástica nazi. En esta ciudad se levantaron para levantarse en armas y clamar que se necesita una reforma de los blancos, que los blancos deben de volver a gobernar Estados Unidos. Es el racismo en su último grado. En los últimos 100 años, esto no se había visto en Estados Unidos. Había habido pequeños brotes, ¿verdad? Siempre blancos contra negros, contra mexicanos, pero ya este movimiento que se levantó ahí en Nueva Jersey, en Charlottesville, hace 3 o 4 días, es algo, ¿verdad?, terrible, que nos habla la condición y la temperatura en que se encuentra el mundo donde tú y yo estamos viviendo. No cabe duda, vivimos en los últimos tiempos. Iglesia, despiértate, porque los cascos del Apocalipsis ya se oyen en el cielo. El tiempo se nos acabó. Muy bien, vamos pues a ver de qué manera nuestra esperanza en el regreso de Cristo debe afectar nuestra manera de vivir. Regresemos a nuestro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, y vayamos estudiando cada versículo. En primer lugar, aquí encontramos 3 líneas de pensamiento en el pasaje que acabamos de leer. 3 líneas de pensamiento a la luz de la realidad. Número 1, se nos exhorta en primer lugar cómo vivir en los últimos tiempos, vivir a la luz de las promesas de Dios. Esta es la primera cosa que se nos aconseja, particularmente
relacionadas las promesas con el futuro. Veamos lo que dice el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación, despierto vuestro limpio entendimiento, para que recuerden, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas. O sea, tenemos que recordar, en primer lugar, viviendo en esta última generación, recordar las promesas que en el Antiguo Testamento se hicieron respecto al futuro que tú y yo actualmente estamos viviendo. Esto se refiere a todos los eventos futuros que se profetizaron en el Antiguo Testamento, como viene la gran tribulación, la segunda venida, la apostasía de la iglesia que ya estamos viviendo. Nunca la iglesia cristiana había sido bombardeada con tantas herejías, con tantas barbaridades que se están predicando y que se están enseñando en los últimos 30, 40 años. Es impresionante la cantidad de miles, ustedes no lo saben, miles de cristianos en Sudamérica y en Europa que dicen: no encontramos una iglesia con sana doctrina. Y están reuniéndose en sus casas, nos piden nuestros videos, nuestras enseñanzas a través de los CDs, etcétera, etcétera. Tenemos más de 3,725 reuniones en casas en Sudamérica que se están alimentando con el curso que tenemos de ITI, el Instituto Teológico Internacional que dirige mi hermano Alejandro, y se están alimentando de eso 1 hora diaria y están juntándose en su casa porque no encuentran una iglesia de sana doctrina. Es impresionante. En una que les piden bolsas para vomitar, en otras que la cachetada del Espíritu Santo, el chicle del Espíritu Santo, la caída del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo. Bueno, es increíble a lo que la iglesia ha llegado. Y millones de cristianos, por no tener una vocación para estudiar la Biblia sistemáticamente por libros, etcétera, etcétera, caen en la trampa y se comen y son engañados con todo lo que oyen. Nunca corroboran si lo que les enseñan es lo que enseña la palabra de Dios. Tengan memoria que esto va a venir, no nos asustemos, como me dicen muchos pastores. Acabo de estar en Guatemala el último fin de semana, se celebró el 67 aniversario de Radio Cultural en Guatemala, en la ciudad, que es la estación de radio más prestigiosa en los últimos 100 años. Y esta radiodifusora celebró el 67 aniversario, me invitaron a compartir la palabra, y el sábado se unieron casi más de 1,700 pastores de diferentes naciones, de la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera. Y el domingo nos reunimos en el Parque Industrial y asistieron 18,000 personas. Entonces vemos nosotros que es una efervescencia de hambre de la palabra de Dios. Y cantidad de pastores me decían en Guatemala: hermano, es que necesitamos la sana doctrina, necesitamos regresar a las enseñanzas de la Biblia, a las enseñanzas que Cristo nos enseñó. Y yo el consejo que les daba es el siguiente: no se desilusionen, no se asusten. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos los dijo: cuando estas cosas sucedan, recuerden que yo se las dije antes. Entonces esto tiene que suceder, no nos desilusionemos, al contrario, tiene que suceder, y si sucede es porque la Biblia es la palabra de Dios. Al contrario, esforcémonos, seamos valientes, echemos mano de la vida eterna, no perdamos la esperanza a la cual todos hemos sido llamados, estemos firmes y constantes en la fe, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Entonces no es tiempo de ser cobardes, no es tiempo de ya me voy, tú una bola de hipócritas, esto no es cierto. Estos son los perdedores, los que quieren ponerse hasta atrás del ejército y no quieren ocupar las primeras líneas de comandantes y generales del ejército de Dios. Es muy fácil irte hasta atrás y decir: ya no peleo, ya me quedo en la casa, esto no es cierto, qué fácil es eso. Y dicen Apocalipsis 21:8, los cobardes encabezan la lista de los que van al lago de fuego. Los cobardes, no los adúlteros, no los homosexuales, no las lesbianas, no los secuestradores. Los cobardes son los primeros
que dice Cristo que va a juzgar. Muy bien, entonces todas estas profecías ya se han cumplido. Y la exhortación es que mantengamos estas promesas en nuestra mente, porque las vamos a necesitar. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto. O sea, ¿por qué necesitamos recordar estas promesas? Porque en los postreros días, que es la época que estamos viviendo, que actual es la Biblia, vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del Hijo de Dios? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado, bla, 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 bla. Y así tenemos ahorita un mundo impresionante. Tú te metes, por ejemplo, a una conferencia bíblica, profética, y ves los comentarios. Hay buenos y hay negativos. Son puras mentiras. Es pura hipocresía. Y siempre hay estas cosas. Todas estas personas que mandan estos comentarios se les llama burladores. Y ahora es muy importante esto, porque eso nos explica por qué necesitamos aferrarnos a estas promesas. Un burlador, escuchen esto, no es lo mismo de una persona que tiene dudas. Porque los que dudan honestamente están abiertos a las evidencias. Pero el burlador es la persona que ni siquiera quiere oír las evidencias ni hacer caso de las evidencias o las pruebas que la Biblia ofrece para demostrarte que estás equivocado. El burlador se dedica a burlarse, a criticar, a despreciar y atacar las cosas de Dios. En el Salmo 10, en el Antiguo Testamento, David escribió lo siguiente, versículos del 3 al 5. Salmo 10, del 3 al 5. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de vista. A todos sus adversarios desprecia. Y en el capítulo 14, versículo 1, dice David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo más lejos que el hombre pueda llegar es reconocer que Dios tenía razón. Y a partir de ese punto ya no llegas más lejos sin Jesús en tu vida. Entonces es importante, ¿verdad?, darnos cuenta que por qué actúan estos burladores de esta manera. Regresamos a nuestro pasaje 2 de Pedro. Y dice el versículo 3, ¿por qué estos burladores que abundan en la televisión, en las telenovelas, en los programas y en las entrevistas del radio, en el cine, en las películas? ¿Saben ustedes, santos de Dios, por qué esta gente actúa de esa manera? Burlándose, despreciándose, riéndose, haciendo mofa de las cosas espirituales. Nos lo dice el versículo 3, porque andan según sus propias concupiscencias. En otras palabras, son personas que no quieren que Dios se meta a sus vidas. Son personas que no quieren que haya nadie en el universo que les ponga 10 mandamientos para vivir. Son personas que no les importa ni tampoco les conviene tener un Dios a quien someterse. Ellos quieren andar. La palabra concupiscencia, apúntalo, significa pasiones sin control o deseos desordenados. No tengo ningún freno moral, me acuesto con el que sea, puede ser hombre, puede ser mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, o puedo tener amante, puedo tener esposa, o me puedo acostar con mi novio o con mi novia. Son personas que no tienen frenos, están como caballos desbocados en la vida. Hacen lo que, como caballos bien alimentados, relinchan tras las mujeres que no son su esposa. ¿Y saben ustedes por qué? Lo dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 10, que describe este tipo de personas. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, o sea, en pasiones sin control
e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso se burlan de ti. Por eso te critican que eres cristiano. Por eso se mofan de la Biblia en los periódicos, en los libros, en las películas, en las telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque detrás de estas personas se encuentra el 99% de las veces una vida de inmoralidad. Odian la luz, odian la santidad, odian a Jesús, aman las tinieblas. En el Evangelio de Juan capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz. ¿Por qué? Porque la luz te muestra cómo eres. Y cuando nos ilumina el Espíritu Santo, nos damos cuenta que bárbaro, soy un basurero. Estamos podridos en maldad. Y cuando reconocemos esa maldad y esa podredumbre con la cual nacimos, el pecado original, es cuando, Dios mío, ten misericordia de mí. Y hay una cruz en la gracia de Dios a la cual nos podemos acercar y ser lavados con la sangre del Hijo de Dios. Muy bien, estos burladores también toman posiciones pseudocientíficas. Miren lo que dice el versículo 4. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de que va a venir. Porque desde el día que los padres durmieron, todo permanece igual. Esta explicación, ¿verdad?, no cuadra con lo que la Biblia dice. Si estas personas realmente necesitan evidencias de la actividad de Dios en la historia, es bien fácil. La misma historia, señores historiadores que nos visitan, sociólogos que nos visitan, científicos y catedráticos y doctorados y licenciados que nos escuchan, la Biblia nos muestra que la historia misma demuestra la existencia de Dios. ¿De qué forma? Ven a la Biblia y encontrarás que Dios puso simplemente un botón de muestra, el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Dios le recuerda hace 2600 años al profeta Daniel el orden exacto en el que iban a transcurrir todos los imperios gentiles hasta la segunda venida de Cristo, en la famosa estatua del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, tal como Daniel lo comprobó porque él vivió bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Y le dice Dios, después de Babilonia vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, ¿quién fue? Los medos y los persas, que hicieron una alianza. Y le dice Dios, y el pecho, el vientre de bronce, vendrá otro imperio. De acuerdo a la historia, ¿quién fue? Grecia, con Alejandro el Magno, con sus conquistas relámpago, que a los 33 años se murió en lo que es ahorita Irak, que en la Biblia se le llama Babilonia. Y después le dice Dios, vendrá otro imperio, que fue el imperio romano. Y qué interesante. Ahí se detiene la profecía y dice la Biblia que del imperio romano hasta la segunda venida de Cristo no habría otro imperio hasta que el anticristo unificara 5 naciones del Oriente y 5 de Europa para formar la confederación política de los últimos tiempos. ¡Qué increíble! ¿Quieres más evidencias de veras? La misma historia nos muestra que solo Dios pudo poner en orden la cronología de los imperios y los gobiernos de toda la historia. Solo Dios lo pudo hacer. Y así hay más de 133 profecías demostrando que se profetizó que Cristo iba a nacer en Belén,
que Cristo iba a ser traicionado por 30 monedas de plata, que Cristo lo iban a traicionar sus propios discípulos y amigos, que Cristo iba a morir crucificado. Simplemente cuando Jesús abría sus manos, se cumplían en ese instante 33 profecías del Antiguo Testamento. Amados, tengan memoria de las promesas del Antiguo Testamento, porque van a enfrentar en los últimos días muchos burladores. Mucha gente ignorante, hablan lo que no conocen. Como un tonto, ¿verdad? Que tuve un debate con él en la televisión hace no mucho tiempo, me comenzó a insultar y llegó el momento en que me dijo, mire, es más, me dice, yo no creo que ni siquiera Cristo haya existido. Y esta persona tenía 2 títulos universitarios. Se atrevió a decirme, es más, yo creo que ni Cristo resucitó, que Cristo, perdón, no existió. Simplemente me volteé, ¿saben lo que le dije? ¿Me puede decir qué fecha es ahora? 10 de mayo de 1997. ¿Y desde cuándo está usted contando? 10 de mayo de 1997. Y se quedó así. Y le contesta el moderador, burro, desde que nació Jesús. La misma historia, y se dividió. Cuando vino Cristo, revivió la historia. Y fue tan impactante la entrada de Jesucristo a la historia que contamos antes y después de Cristo. No antes y después de Buda, ni de Mahoma, ni del Dalai Lama, ni de tu padrino Walter Mercado. Fue tan impactante la entrada al escenario mundial del Hijo de Dios que la historia se dividió. Dije, ¿desde cuándo cuentas 1997? Cabeza de ostión. Impresionante, hablan tantas barbaridades, tantas tonterías. Bueno, así es como está el mundo. Tengamos memoria de esto porque se viene más y más y más la crítica y la oposición. Entonces, como decíamos, también toman posiciones pseudocientíficas. O sea, hasta toman pasajes bíblicos para apoyar sus ataques y hacer sus argumentos disque más válidos. Simplemente estas personas les recordamos la historia y te contestan, ay, pues yo no había leído el libro de Daniel. Entonces no hables si no conoces lo que estás diciendo. Yo no puedo tener un debate con un filósofo, por ejemplo, del tipo de Rousseau, o los que siguieron la filosofía de Rousseau, que el hombre es básicamente bueno. No puedo meterme a su ideología si no conozco lo que él me está presentando, porque al meterme yo en lo que yo no conozco, él me puede contraatacar, porque él sí lo conoce. Entonces, si yo tengo un debate con una persona, tengo que conocer sus debilidades de la ideología que me está presentando, combatirla y presentarle las mías. Y escuchen esto, el 90% de las veces que tú alegas con tu maestro de escuela, con un científico o con cualquier persona atea o agnóstica, no conocen la Biblia. No conocen más que son leyendas, esto y el otro, puras tonterías, pero nunca, jamás han checado ni estudiado de una forma sistemática las evidencias y sobre todo las profecías. Entonces, te hablan lo que nunca han oído. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la preparatoria. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la universidad. ¿Quién te lo dijo? Lo leí en la revista Duda. Con razón tienes las dudas que tienes, compadre. Vemos nosotros, ¿verdad? Claramente que cuando leemos, por ejemplo, el libro del Génesis, miren, ya sin ir tan lejos, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Cuando comienza a hacer experimentos con chicharitos y se da cuenta que hay algo que se transmite y que se hereda. Y ahí se paró la investigación y tuvieron que pasar casi 100 años hasta 1954, el siglo pasado. En 1954 le dan el premio Nobel de Medicina a Dr. Watson y al Dr. Samuel Crick, porque descubren la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Hasta 1954 los investigadores comienzan a penetrar en el ADN y a descubrir que en cada una de las células que tiene el cuerpo humano y todas las cosas vivientes que existen, el cuerpo humano tiene trillones de células. Y en cada célula que tenemos, escuchen esto, en cada célula hay
500 enciclopedias británicas escritas. ¿Me escuchaste? La información que tiene el ADN en cada célula equivale a 500 enciclopedias británicas. Con 4 letras nada más. Y en esa información inteligente que cada célula tiene, está escrito tu color de ojos, tu color del pelo, mi color de piel, nuestra estatura, todas las características que tenemos y venimos heredando desde Adán y Eva. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo se encuentra en cada célula. Entonces, el ADN y el código genético que tengo yo en mis células, le sacan una a Chita, y cuando examinan el ADN de Chita, no corresponde al ADN que yo tengo. ¿Qué significa esto? Que cuando se mezcla un perro con un gato, un burro con un caballo, un león con una cebra, el ADN impide a través de los aminoácidos de la biología que haya una mezcla de especie contra especie, porque entonces se rompe el patrón que Dios estableció desde el Génesis, como lo vamos a ver, capítulo 1, versículos 12 y 13, que todo tiene que ser de acuerdo a su género y a la forma en la que tienen ellos su desarrollo, como las frutas, los animales y nosotros los seres humanos. Cuando se cruzan dos especies, nacen híbridos. Cruza un caballo con una burra y ¿qué nace? Una mula. Y cuando la mula la quieres volver a cruzar, no puedes porque es híbrida. Se rompió las leyes escritas casi 4,000 años antes que Gregorio Mendel, papá. Miles de años antes que los científicos descubrieran que la sangre es la que produce el cuerpo humano y que la vida está en la sangre, y cuando se descubre la circulación de la sangre, la Biblia lo decía 3,000 años antes. Antes que se descubriera la proliferación bacteriológica en el mundo, de que si tú haces popó en la calle, o un perro hace pipí, o tu hijo hace pipí en la banqueta, o un perro, aunque el mundo es invisible, todas las bacterias, ¿verdad?, se elevan, y las amibas y todo, y la puedes tú respirar y te pueden entrar a tu organismo. Miles de años antes de que se descubriera que existen bacterias invisibles, hasta que se descubrió el microscopio, Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a la gente en el libro del Éxodo que cuando hagan popó, excremento, lo entierren y lo tapen. Dios comenzaba a dar las leyes de la higiene antes que la ciencia las descubriera. Y así podemos seguir con cientos de ejemplos, evidencias históricas, evidencias de higiene, evidencias biológicas, genéticas, arqueológicas, químicas, del área de la disciplina que tú quieras. La Biblia es la palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Ahora, vemos también, ¿verdad?, que es importante el tiempo de Dios. Porque esta es la pregunta que también dicen: no todas las cosas han sido igual, siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera. Es verdad, siempre ha habido guerras. Es más, el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, ¿sabe lo que dictaminó hace algunos años? El Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los aproximadamente 6,000 años de historia que el ser humano tiene, solamente han habido 25 años de paz. En 6,000 años el ser humano solo ha tenido 25 años sin guerras. ¿Qué significa esto? Que la historia del ser humano es guerra tras guerra, generación tras generación, por nuestras pasiones, la codicia. Quiero tu terreno, quiero conquistar esa área geográfica, quiero tener esta colonia aquí. Los franceses, los ingleses, los austriacos, los judíos, los árabes, etcétera, etcétera. Todo el mundo siempre ha estado en continua guerra. Hace algún tiempo, tengo aquí las palabras de uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis. Fue profesor de la Universidad de Oxford. Y en 1939
C.S. Lewis, consigue sus libros. La grandeza del cristianismo, el problema del dolor. Bueno, es increíble mente científica y fue el más grande ateo de Inglaterra. Y siendo el más grande ateo de Inglaterra, se convierte C.S. Lewis y comienza a escribir, no sabes, la literatura más profunda que existe científica cristiana. Y en 1939, C.S. Lewis, cuando la Segunda Guerra iba a comenzar, escribió esto. Y dijo así: la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que no la ignoramos. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Cuando explotó la Segunda Guerra, ¿de qué nos extrañamos? En otras palabras, siempre ha habido guerras. Es la condición permanente del ser humano. Si no hay guerras, buscamos la manera de pelearnos. Y llegamos al precioso siglo XXI. Y la luna, y los descubrimientos tecnológicos, internet desde los 90s, y los satélites de comunicación, iPad, IQ, chips, bla, 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 bla. Aladín y la lámpara maravillosa. El ser humano ha llegado con la tecnología, etcétera, etcétera. Y ayer acabo de leer las últimas palabras del fundador de Apple, Steve Jobs, que muere de cáncer antes de los 50 años. A los 40 años llegaron con Steve Jobs y le dijeron, el fundador de Apple, de las compañías más prestigiosas que cualquiera pudiera decir: yo quisiera poder llegar a los descubrimientos de una multimillonaria fábrica y productora de los artículos que conocemos actualmente en el mercado. Y cuando tenía 40 años, Steve Jobs le pronosticaron cáncer y le dijeron, cúrate por medios científicos, y dijo que no. Él quería que lo curaran los hindúes con magia. Y entró en el área del ocultismo. Y antes de morir, él dijo, ¿verdad? Lo que he descubierto antes de morir es que no he disfrutado nada. Lo más precioso de la vida es tu familia. Disfruta tu familia. Es el tesoro más grande que podamos nosotros tener. Nunca mencionó a Dios. Murió como un palillo el pobre hombre en un hospital sin haber jamás podido disfrutar su dinero, y los últimos 7 años murió con una neurosis excesiva donde explotaba y se enojaba y corría a todos sus empleados porque la mosca voló. Qué vidas tan trágicas de personas que alcanzaron el éxito, pero se dieron cuenta que sin Dios nos echa a perder la vida por la maldad con la cual nacimos y porque enfocamos nuestros talentos y nuestros dones en cosas que no tienen permanencia eterna. Entonces, el tiempo es importante, como cuando comenzamos esta conferencia. Tú no sabes si mañana vas a morir. Tú no sabes si esta tarde te ha hablado Dios por última vez en tu vida. No lo sabes ni lo sé yo. Y ante la luz y la expectación de estas cosas, analicemos nuestra vida si estamos en la fe. Examinémonos realmente si realmente tenemos a Cristo como nuestro Salvador, si estamos caminando con Él. Hace algún tiempo, les conté una vez, estaba ya a la salida de un desayuno en México y me alcanza en el elevador un señor y me dice, oiga, usted es el que acaba de exponer la conferencia, a sus órdenes. Le dije, me dice, usted debe saber muchas cosas, ¿verdad? Usted es teólogo. Le dije, sí, efectivamente, tengo 2 doctorados y una licenciatura en teología. Me dice, bueno, pues con esos títulos que usted tiene, me puede responder esta pregunta. Le dije, dígame usted, ¿por qué Dios no mata al diablo? Y me dice, no se quedó ahí, y me dice, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Amén, amén, Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata al diablo? Y déjame decirle antes que me conteste, y si no lo mata es porque no es misericordioso ni es amor. Fíjense usted la pregunta que me hizo, ¿no? Entonces yo le contesté, le dije, dele gracias a Dios, porque si Dios acabara con el mal ahorita, comenzaría con usted. Segunda de Pedro, capítulo 2, lo acabamos de leer, versículo 9. El Señor no retarda su promesa.
según algunos la tienen por tardanza. ¿Y por qué Dios no acaba ya con esto y con aquello? ¿Sabes por qué? Porque Dios es paciente para con todos, esperando que tú te arrepientas. Dale gracias a Dios que los juicios de Dios no han comenzado en la forma que se viene sobre el mundo, porque Dios es paciente con tu vida. Te va a seguir hablando a través de tu esposa, a través de tu esposo, a través de tus hijos, a través de tus amigos en tu trabajo, a través de las conferencias en YouTube, en internet, en las iglesias cristianas. Dios nunca deja de hablar, porque es paciente con tu vida. Pero llega un momento el que tú has decidido no creer. Y tienes la luz y tienes las evidencias, pero no te conviene. No es que no creas por falta de evidencias, como dijo Carlos Sagan, el último ateo del siglo XX, astrofísico. Es que si tuviera más evidencias para creer en Dios, hubiera creído en Dios. Pero detrás de la vida de este hombre, ¿verdad?, no había las características que él deseaba, porque no le convenía entregarse a Dios. Y esa es la tragedia humana, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, en cuestión del tiempo, ¿verdad?, Dios no percibe el tiempo como todos nosotros. ¿Por qué no acaba ya Dios con todo? Porque el tiempo de Dios no es como tú lo piensas. Les voy a hacer una historia interesante relacionada con esto, que tiene algo de humor. Un hombre llegó al cielo y le preguntó a Pedro: Pedro, en el cielo, ¿cuánto es un minuto? Y le contestó Pedro: un minuto es 1.000.000 de minutos aquí arriba. Esto es interesante, le dice el hombre. Y le volvió a preguntar: oye Pedro, ¿y un peso? ¿Cuánto es en el cielo? Y le dijo: no, en el cielo un peso es más de $1.000.000. Y entonces este hombre se quedó pensando y le dijo: oye, ¿me puedes prestar un peso? Y le contestó Pedro: sí, claro que sí, dame un minuto. Qué burro, ¿verdad? Así es. Dios está fuera de nuestras 4 dimensiones. Y para Él un día es como 1.000 años, dice el Salmo 90. Entonces, Él no está de acuerdo, ¿verdad?, en el tiempo como nosotros, como transcurre aquí. Aquí el planeta gira sobre su eje en 24 horas, se traslada alrededor del Sol en 365 días, que hace un año, pero Dios está fuera de nuestra galaxia. Él está fuera de las 4 dimensiones. Tú y yo vivimos en 4 dimensiones. Dios es un ser extradimensional. Entonces, Él enfoca y todas las cosas las ve completamente diferente a nosotros. Y cuando estemos en el cielo, después de que veamos lo que nos espera y las bendiciones que vamos a tener, y qué Disneylandia, ni qué Reino Ventura, ni qué Riviera Maya, ni Honolulu, ni qué nada. Cuando estemos ahí en el cielo, vamos a ver nuestro pasado y todo lo que sufrimos. 50 años, 60 años. Mira, en tus 60 años que has sufrido, desde que tú naciste no fueron puro sufrimiento. Cálmate, ya le ganaste a Job. Entonces la vida no es todo sufrimiento. Tenemos épocas, ¿verdad?, de sufrimiento y de tristeza y valles y montañas, porque así es la vida humana. Pero cuando estemos en el cielo y veamos esas épocas y meses o años que sufrimos, no se van a comparar y van a parecer como solamente una mala noche en un hotel de 5ª categoría que pasamos, comparado con nos espera en la eternidad. Y diremos ahí: valió la pena vivir para Cristo. Y ahí voltaremos hacia atrás y diríamos: ¿de eso nos estábamos quejando? ¿Teníamos tanta prisa cuando la eternidad nos está esperando, con las bendiciones infinitas que Dios tiene para todos aquellos que le han entregado su corazón? Es por eso que nosotros debemos vivir a la luz de la eternidad. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Muchos la tienen por tardanza. Ay, ¿cuándo viene Jesús? Ay, que se acabe ya todas estas cosas. Desde tu perspectiva del tiempo y desde mi perspectiva del tiempo, elevemos nuestro corazón y nuestra alma a Dios. Pidámosle que nos dé sabiduría para vivir la corta vida que tenemos y empleemos todo lo que nos falta por vivir para la gloria de su Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias, porque desde el principio nos llamaste y nos escogiste para la salvación, mediante la santificación en el Espíritu Santo, por la fe en la verdad.
Y nos llamaste por medio de tu evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo. Bendito sea el Hijo de Dios, que lo resucitó a los 3 días de los muertos,